Cordial saludo a todos. Ha comenzado ya el mes de diciembre y nos encontramos en la presentación de los textos evangélicos que acompañan los domingos de Adviento en el ciclo A. En la reflexión al primer domingo de Adviento descubríamos como invitación especial de Jesús la vigilancia, porque no sabemos ni el día ni la hora de su segunda venida. Hoy se nos presenta un modelo especial de vigilancia que encontraremos en el próximo domingo también, y es la figura de Juan Bautista, aquel que vino a preparar el camino del Salvador. Veamos qué enseñanza nos da el hijo de Isabel y Zacarías para vivir un buen Adviento. Predicación de Juan. Por aquellos días apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Convertíos, porque está cerca el reino de Dios. Este es aquel que el profeta Isaías había anunciado cuando dijo: Voz que grita en el desierto, preparad el camino al Señor, allanad sus senderos. El texto que nos propone la liturgia para este segundo domingo de Adviento en el ciclo A es Mateo capítulo 3 versos 1 al 12. Un presupuesto fundamental para entender la figura de Juan el Bautista y su mensaje es remontarnos un poco al pasado de Israel, concretamente a uno de los grandes últimos profetas del pueblo hebreo, el profeta Malaquías. Él va a actuar más o menos hacia el año 430 a.C., bajo dominación del imperio persa, y la situación puntual es un poco delicada. El pueblo de Israel ha caído en una indiferencia religiosa llegada al extremo, con un culto vacío e incoherente. Es un pueblo que duda de la bondad de Dios, que tiene una apatía y un desgano absolutos. Todo esto porque las promesas del regreso después del exilio se iban desvaneciendo poco a poco. Habían pasado poco más de 100 años y seguían sumisos a un imperio poderoso. Jerusalén seguía siendo una modesta ciudad en medio de ese gran imperio, y no se veía entonces como un progreso dentro de la vida de Israel. El profeta Malaquías, entonces, hablando en nombre de Dios, dirá: atención, debemos poner fin a estas actitudes, e insiste en la idea de un juicio en el que el Señor purificará a su pueblo y dejará un resto elegido. En este orden de ideas, el mensaje del profeta Malaquías hacia finales del siglo V a.C. es bastante concreto y puntual. Él habla en nombre de Dios para pedir que de una vez por todas cese esa actitud de indiferencia y de apatía en la que estaba sumido el pueblo, y anuncia que se dará un juicio, el día del Señor, que ya había anunciado el profeta Amós en primer lugar, luego el profeta Sofonías, el profeta Joel. Ahora es una realidad en la que justos e injustos serán separados, haciendo alusión también a la idea del domingo pasado, el primer domingo de Adviento. Una de las novedades del profeta Malaquías es presentar al final de su obra la figura del profeta Elías como aquel que precederá el día del Señor, el día del juicio. Elías fue tiempo atrás en Israel aquel que impulsó la fidelidad absoluta en el único Dios vivo y verdadero cuando Israel iba tras los Baales. Ahora entonces el profeta Elías vendrá, dice Malaquías, para preparar ese día de juicio, invitando a una fidelidad absoluta al Señor. Juan Bautista es el personaje central de este segundo domingo de Adviento en el ciclo A. Acabamos de mencionar cómo para comprenderlo es fundamental entender todo el anuncio del profeta Malaquías. Ahora, ¿cuál es el ambiente vital en el que se mueve el Bautista? Ubiquémonos más o menos hacia el año 27 después de Cristo. El territorio de Israel está siendo dominado por los romanos. Hay opresión, hay mucha hambre, hay injusticias, hay robos, asesinatos. La situación no es la mejor. Se esperaría que de parte de las autoridades religiosas hubiesen palabras de esperanza, palabras de consuelo, que el templo fuese una institución en la que todos tuvieran motivos para esperar en el Señor. Pero no es así. Desafortunadamente, los saduceos y la clase dirigente habían hecho del templo un lugar corrupto, hecho que el mismo Jesús vio, y por eso tiempo más adelante simbolizó todo su inconformismo precisamente con la expulsión de los mercaderes del templo.
Ahí es donde se mueve Juan Bautista, en esa situación desoladora en el ámbito político y social y también desesperanzadora desde el punto de vista religioso. Muchos trataron de responder a esa situación con revueltas armadas, otros con la indiferencia, pero Juan Bautista vio las cosas desde otro ángulo, desde el ángulo de la fe. Y él le enseñó a la gente: es necesario volver a Dios. El día del juicio anunciado por el profeta Malaquías ya ha llegado. Ya está el hacha puesta sobre la base del árbol, y todo aquel que no dé fruto irá a la hoguera para ser quemado. ¿Qué propone Juan entonces? ¿Cómo escapar a este juicio divino, al día del Señor que ya había anunciado el profeta Malaquías? Veamos que su respuesta es bien interesante y profunda. La respuesta del Bautista a la situación que acabamos de describir es del todo original, porque es una respuesta desde la fe. Él dice: ha llegado el día del Señor, el juicio es inminente, aquel día de juicio que había anunciado el profeta Malaquías. ¿Qué hemos de hacer para escapar a este juicio? Y para mostrarnos santos delante del Señor, para responder a lo que Él quiere de nosotros. Juan Bautista dice: no vayan al templo, porque es un lugar que está viciado, un lugar corrupto, un lugar donde se han alejado de Dios sus dirigentes. Él dice: les ofrezco algo alternativo. Vengan a las aguas del río Jordán, se sumergen, simbolizando que sepultan allí todos los pecados, y salen del agua renovados y en gracia. Esa es la propuesta de Juan. Su nombre era Johanán, Dios es misericordioso, pero lo apodaron el Bautista, porque fue uno de los pocos que empezó esa práctica en aquella época. Ahora, no solamente el bautismo, sino que toda la vida de Juan es un signo de volver a Dios, de conversión, de una necesidad de renovación total. ¿Dónde vivía Juan? En el desierto, un lugar de profundo simbolismo para el pueblo de Israel, porque fue por el desierto donde peregrinaron 40 años en el Éxodo. De manera que la presencia de Juan en aquel lugar ya significaba para sus oyentes la necesidad de vivir una auténtica liberación de las cadenas de Egipto, del Egipto actual, que es el pecado en el momento en que Juan habla. No solo la vivienda, vayamos más allá, también el estilo de vida de Juan. ¿De qué se alimenta? De lo más sencillo que hay: saltamontes y miel silvestre. ¿Cómo viste Juan? De la manera más sencilla posible, con austeridad. Toda la vida de Juan entonces es un profundo simbolismo para que nosotros entendamos desde sus palabras, desde sus acciones, desde su modo de actuar y de ser, que es necesario volver a Dios. Juan es un hombre profundamente austero, austero en la vivienda, austero en el comer, austero en el vestir. Juan significaba así para sus oyentes y les mostraba que solo Dios es absoluto, que Dios está por encima de todo y que todas las cosas son relativas delante de Él. En eso consiste una auténtica conversión. Juan Bautista anuncia que el día del Señor ha llegado, día de juicio, en el que es necesario asumir una actitud seria y coherente de conversión. Para ello proponía una práctica muy original: ser bautizados en el Jordán. ¿Qué enseñanzas nos quedan a nosotros? En primer lugar, recordar que Adviento es un tiempo penitencial y de conversión. El mundo nos invita a otras cosas, pero el Adviento nos está llamando a que nos acerquemos cada vez más a Dios. En segundo lugar, Adviento es un tiempo de austeridad. Generalmente la sociedad nos llama a derrochar, a gastar lo más que podemos. Y esto no es justo, porque celebramos el nacimiento del Hijo del Hombre que se hizo pobre en un pesebre, se hizo pequeño, se hizo niño. El derroche va en contravía totalmente a la actitud de aquel que, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Y en tercer lugar, el Adviento es un tiempo propicio para que renovemos nuestro bautismo.
Si el bautista propuso esta práctica como un signo de conversión, también nosotros estamos llamados a renovar diariamente nuestro ser de bautizados. Nosotros no fuimos bautizados en el Jordán, fuimos bautizados en Cristo y quedamos llenos de Él para transparentar sus actitudes, sus palabras y acciones. Nos queda entonces como compromiso de este segundo domingo de Adviento en el ciclo A, el descubrir en la figura del Bautista el llamado a una sincera conversión. Él actualiza la figura de Elías. Él es precursor, no solo del día de Yahvé, precursor de Cristo, quien vino a regalarnos la salvación desde su pequeñez. A la luz del mensaje de Juan el Bautista, como ejemplo de vigilancia, ¿cómo estoy viviendo mi conversión en estos días de Adviento que ya van avanzando? ¿Realmente estoy viviendo estos días como momento penitencial y tiempo de conversión por excelencia? Segundo, ¿qué uso le doy a los bienes materiales, especialmente en este tiempo cuando diciembre me invita al derroche y al lujo? ¿Estoy viviendo en austeridad en todo sentido de mi vida? Y tercero, ¿cómo está mi vivencia del bautismo? ¿Vivo como un bautizado, como aquel que se ha sumergido en Cristo y ha salido así a una vida nueva, una vida de comunión con los hermanos?